buenas tardes nuevamente a las personas que nos están acompañando desde esta mañana, las personas que recién están llegando, bienvenidos a nuestra jornada de referenciación en la Clínica Imbanaco. Vamos a continuar con nuestra programación en el tema de grupos relacionados de diagnóstico. Está con nosotros Natalie Correa, la líder de grupos relacionados de diagnóstico, que nos va a acompañar en esta charla. Gracias, Natalie, bienvenida. Gracias, bueno, muy buenas tardes. Ya voy a compartir acá pantalla. Buenas tardes, mi nombre es Natalie Correa. Yo hago parte de la dirección científica de la Clínica Imbanaco. Actualmente soy la responsable del proceso de los GRD, los grupos relacionados de diagnóstico. Soy administradora de empresas de la Universidad de ICESI y tengo una especialización en estadística aplicada en la Universidad del Valle. Les voy a presentar en este momento cómo está conformado el proceso. Y acá hay algo del contenido que vamos a ver. Entonces, miraremos los antecedentes, que son en sí los GRDs para las personas que no saben, la esencia, el proceso como tal acá en la clínica, los principales hitos que hemos tenido en la implementación, el alcance de los GRDs, el impacto que nos han generado sobre todo en la gestión clínica, algunos análisis para mostrarles y los principales retos que tenemos y un boletín global que se los mostraré también, que hacen parte de los análisis. Bueno, entonces, como antecedentes, los grupos relacionados de diagnóstico se fundaron en la Universidad de Yale en Estados Unidos en la década de los 70 con un propósito que era estandarizar un poco el proceso, pero más que eso era poder medir la calidad médica y el consumo de los recursos hospitalarios. Entonces, para eso se conformó una primera agrupación que llamaron categorías diagnósticas mayores, que corresponden a todo lo que son las especialidades o los sistemas como tal, que fue la primera clasificación que se realizó. Acá en la derecha ustedes ven los principales países donde ya está implementado y maduro el proceso como tal y donde los usan más que todo también como modelos de pago. ¿Qué son los grupos relacionados de diagnóstico? Entonces, básicamente, son una forma o una herramienta que permite clasificar los pacientes y los clasifica en grupos homogéneos, es decir, son grupos con similitudes clínicas, sobre todo de complejidad y de consumo de recursos. Entonces, estos grupos son mutuamente excluyentes y están basados en toda la mezcla de casos que recibimos en la clínica o case mix. Entonces, ¿qué se hace para tener estos grupos? Lo primero que hace la institución es crear un conjunto mínimo básico de datos, que es el CMBD. Este es definido por cada institución, sin embargo, hay unas variables que son imprescindibles para las agrupaciones, que sí deben estar. Y hay otras variables que uno puede adicionar como institución para otros análisis. Entonces podemos mirar análisis de tendencias y además de eso poder medir nuestra casuística. Todo esto con el fin de tomar las mejores decisiones o las más correctas para la gestión clínica, la gestión comercial y financiera. Entonces, los GRDs se clasifican de acuerdo al diagnóstico principal que se codifique. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un GRD de tratamiento médico, que es bronquiolitis y asma, y cualquiera de estos diagnósticos que ustedes ven anotados acá, si se codifica o se tiene en la historia clínica como principal, va a quedar agrupado en este GRD. Entonces, de acuerdo con lo que se codifique como principal, va a ir la clasificación del GRD médico. Si es un GRD quirúrgico, depende del procedimiento principal o el procedimiento que consuma más recursos en la atención. Asimismo, va a ser la clasificación del GRD. Y ya es lo que es la severidad como tal, está dado por los diagnósticos relacionados que tenga el paciente. Entonces, tenemos 3 niveles de severidad, que es baja, moderada y alta, y está dado por los diagnósticos relacionados o comorbilidades que se anoten. Entonces, aquí hay un ejemplo donde tenemos estos diagnósticos que están anotados acá y aquí está el nivel de gravedad. Entonces, si es una paciente obstétrica y como relacionado tiene la hipertensión secundaria persistente que complica el embarazo,
inmediatamente esa paciente va a quedar en un GRD, así pues haya tenido cesárea, va a quedar en el GRD cesárea, pero va a quedar con un nivel de gravedad 2, ¿sí? Asimismo, si es un paciente con diabetes, entonces ya queda en nivel de gravedad 3 y así pues se va clasificando. Y aparte de eso, tenemos una marcación a cada uno de los diagnósticos que se llama POA, que lo que traduce es Present on Admission, si está presente o no dentro de la atención hospitalaria que se tenga. Entonces, se marca cada uno de los diagnósticos que tiene el paciente, si lo trae, si ya lo trae, si aparece o si adquiere en el hospital o si es exento, es decir, es un antecedente que no está influyendo actualmente en la atención. Entonces, esto es lo que tenemos. El producto hospitalario es muy difícil de medir porque tiene muchas mezclas, muchas combinaciones y lo que se quiere con los GRDs o lo que hace la herramienta es clasificarlo de acuerdo a unos grupos homogéneos y además los clasifica de acuerdo a su riesgo. Entonces, esto lo que nos hace es simplificar esta medición de la actividad hospitalaria y asimismo poder realizar análisis. Entonces, ¿cuál es la esencia de los GRDs? A nivel global, pues mide y clasifica a los pacientes de acuerdo a la complejidad de los casos, nos permite mirar los días de estancia, los recursos consumidos y los costos asociados. Y mide y clasifica la institución porque estos GRDs son unos grupos estandarizados que lo que nos permite es compararnos con unas normas internacionales. Actualmente, por el proveedor y el software que manejamos, tenemos dos normas que son la americana y la española. Entonces, tenemos unos indicadores específicos para eso que nos miden el índice casuístico, nos permiten mirar en más detalle el perfil de morbilidad de la institución y nos dan una medida de estancia media ajustada que es de acuerdo a ese estándar con el que nos estamos midiendo o comparando. A nivel interno, nos permite hacer gestión de las especialidades porque nos puede desglosar ese nivel de detalle por médico o especialidad. Nos sirve como base para proyectos de optimización, mejora los registros clínicos de los médicos porque nos permite hacer mucha sensibilización. Si nosotros conocemos los datos y los tenemos y los mostramos, pues esa es una manera de sensibilizar para calidad de datos. Apoyo para toma de decisiones clínicas y comerciales y la estandarización de la práctica. Bueno, nuestro proceso en la clínica, nosotros tenemos un sistema de información médica que se llama SIAM, que es donde se extrae nuestro CMDB, donde se extrae la información de la historia clínica electrónica y tenemos, pues lo asociamos a la información administrativa y financiera, ¿sí? Como son pues, los datos de entidad, régimen, lo que es facturación y costos. Tenemos un módulo donde hacemos gestión de información, dos personas que nos están codificando, es decir, todo lo que está escrito no lo vuelve código, lo que no está, digamos, en un campo estructurado dentro de la historia clínica, sino que lo anotan en diferentes campos o está escrito, entonces se vuelve código CIE-10 o código CUPS, que en este caso lo homologamos al CIE-9. Entonces se hace ajuste al diagnóstico principal si está inespecífico, si dentro de los relacionados está el diagnóstico más específico o el motivo por el cual se atendió y se consumió más recursos, entonces se debe quedar ese diagnóstico como principal. Se hace la marcación del POA a cada uno de los diagnósticos, se hace revisión de posibles infecciones y o complicaciones dentro de la atención, para eso es la marcación del POA N. Se realizan validaciones de datos, depuración, mapeos. Y allí ya lo incorporamos al módulo de reportes que se llama Alcor, donde ya hacemos todo el cruce y la parametrización de las variables en el BI, en el Business Intelligence, para realizar los reportes. Entonces tenemos unos indicadores ya definidos por la dirección científica con cada uno de los servicios, que son informes ya estandarizados, indicadores que también podemos sacar de obligatorio cumplimiento y los de eficiencia clínica y administrativa, que son los que nos permiten compararnos con esas normas. Allí hacemos pues todo lo que es análisis de información y los reportes para la toma de decisiones, el seguimiento de indicadores, insumo para investigación, análisis y gestión de indicadores funcionales y casuística y para toda la gestión comercial. Bueno, nosotros usamos un software que es de 3M, ¿sí?
que se llama Alcor. Y además tenemos un software adicional que se llama TeamCoder, que es todo lo que es la codificación de episodios clínicos, que son las 2 personas que están haciendo todo ese ajuste para que el dato pues quede mucho más ajustado y mucho más veraz de lo que realmente es la casuística de la institución por la complejidad que tenemos que anotar de las comorbilidades. Entonces, es un software que es operado por Oracle. Estamos pues actualmente en la versión 3.0 y este es el agrupador que tenemos, que es IR, que traduce International Refiner, y actualmente está pues operado por todo lo que es código CIE 10 y por los códigos CIE 9, que son los códigos internacionales de procedimientos. Entonces tuvimos que hacer toda la homologación de esos CUPs, que es nuestra resolución nacional, a esos CIE 9 para poder que se agrupen esas clasificaciones y asimismo pues quede estandarizado con los otros países y podernos comparar. Entonces, este es un pantallazo, este es un ejemplo de del TeamCoder, que es donde se codifican pues todos los diagnósticos y los procedimientos, y aquí se van anotando todos los diagnósticos que tiene el paciente, los POA y los CIE 9 de los procedimientos. Entonces, en este caso, se anota o se clasifica el GRD de procedimiento, de acuerdo a este procedimiento que le hicieron al paciente. Se clasifican su CDM, que es la categoría diagnóstica mayor, entonces corresponde a trastornos del aparato urinario. Aquí el tipo de GRD, entonces es de procedimiento, el peso, que es el equivalente pues como el consumo de los recursos, la gravedad, el nivel de mortalidad y la estancia. Entonces, a medida que se van codificando cada uno de los diagnósticos y los procedimientos de un episodio, ya podemos ir mirando cómo se está clasificando ese GRD. Entonces, este es nuestro personal de codificación. Actualmente tenemos 2 auxiliares de enfermería, que ese es el perfil de estas personas que están codificando. Tienen un entrenamiento con la OPS, certificado como codificadoras. Y aparte de eso, pues ya hemos generado unos manuales como tal y unas reglas de codificación por cada una de las patologías o los grupos de las cuales se clasifica el CIE-10, basados pues en el Relaxis, que son todas el manual como tal de codificación de la OPS. ¿Para qué es importante esta codificación o este ajuste que estamos realizando de la marcación del POA? Porque esta marcación nos permite hacer la identificación de posibles complicaciones hospitalarias, nos permite hacer seguimientos a estancias hospitalarias de estas complicaciones o de los eventos clínicos, nos permite caracterizar los pacientes por diagnósticos de complicaciones intrahospitalarias, evolución clínica desfavorable, eventos clínicos, etcétera. También podemos asociar esto a los costos consumidos de estos eventos intrahospitalarios. Nos permite ajustar la severidad del paciente si tenemos anotado este POA y además alinear con diferentes fuentes de sistemas de información dentro de la institución. Bueno, dentro del alcance de los GRDs, nosotros tenemos ya unos informes estandarizados por todos los servicios y tenemos todos los servicios hospitalarios y aparte de eso las especialidades foco. Entonces, cada mes estamos generando un informe de lo que pasó en el mes inmediatamente anterior, con unas ya pues variables definidas y con esto pues nos permite hacer como seguimientos y tendencias. Entonces hacemos análisis de estancias y esas tendencias de lo que venimos trabajando. Hacemos el comparativo de esas estancias con lo que dice la norma. En este caso, pues nos estamos comparando con la norma española. Los costos y los representativos de esos costos en los outliers, el peso medio, el consumo de recursos, la evaluación médica, es decir, por un GRD, miramos cómo se están comportando con el mismo riesgo de severidad los diferentes médicos, el costo por periodo, por GRD, por especialidad y por médico, y la mortalidad ajustada al riesgo. Entonces, esas son las variables que actualmente estamos midiendo y algunos de los
digamos, del impacto entre la gestión clínica o lo que se ha realizado con GRD, es que hemos podido consolidar algunos de los programas, por ejemplo, el programa de cuidados integrados. Por medio de información de GRD nos pudimos dar cuenta de que si se manejaban estos pacientes con una, pues, digamos, más con un grupo multidisciplinario, sacamos tendencias de los años anteriores de lo que sucedía con los pacientes con comorbilidad psiquiátrica y qué estaba pasando con esos costos, y ya llevamos 3 años en el programa y lo que se ha visto de esa disminución de estancias y de costos pues es bastante significativa. Lo mismo sucedió con el programa de falla cardíaca, el ajuste del PUA que lo venimos realizando desde el 2019, que es el impacto de lo que les mostré en las diapositivas anteriores. Hicimos un proyecto de hospitalización de fecha probable de egreso. Esto también lo hicimos con información de GRS y tendencias de estancias por patologías, las diferentes especialidades. También realizamos una evaluación de desempeño con los estándares comparativos. Realizamos también unas plantillas para ajustar esos diagnósticos principales. Y en este momento ya están siendo los GRDs utilizados para la gestión clínica de análisis de eficiencia hospitalaria. Entonces, estas son las variables que medimos. Primero está el índice de estancia media ajustada, que lo que nos permite este indicador es cómo estamos en comparación con la norma. Entonces, esto es lo que permite mirar, es una razón entre nuestra estancia media, la institucional, y la estancia media ajustada al funcionamiento, que es la estancia del estándar. Si es mayor que 1 es porque el hospital registra un peor funcionamiento, es decir, mayor estancia media, y si es menor que 1 es porque el hospital registra un mejor funcionamiento, es decir, una menor estancia media que es estándar. El peso medio, entonces se asigna un valor a cada GRD formado, llamado peso, que es una medida promedio del consumo de los recursos de los pacientes incluidos en cada uno pues, de estos GRDs. Los outliers son esos ingresos que exceden la estancia media. Entonces son los valores extremos o el percentil 75 más 1.5 de desviación estándar. Así es la medición de este tipo de pacientes, y esto es lo que nos permite pues, realizar ajustes y mirar todas esas desviaciones. La evaluación médica, analizamos el comportamiento médico con el mismo GRD ajustado al nivel de severidad en cuanto a estancias, costos e índices funcionales. Los costos, miramos los costos por GRD, comparativo por periodo y por GRD, y los representativos en outliers. Los decesos, miramos los decesos por periodo, por GRD, ajustados a la clasificación por nivel de mortalidad. Y ya pues aquí les tengo algunos ejemplos de los análisis que realizamos. Entonces, lo primero que miramos es cómo está distribuida nuestra población por edades y por sexo, ¿sí? A nivel global. Por ejemplo, esto lo del año 2020. Esto lo hacemos pues a nivel, hacemos un informe institucional y hacemos un informe por servicio, como les mostré, hospitalario y por las especialidades foco. Entonces mostramos también nuestros egresos, siempre con el comparativo del año inmediatamente anterior. También mostramos nuestros 15 primeros GRDs o los GRDs pues, más de mayor frecuencia, donde pues señalamos cuáles son los que tienen el peso medio mayor, cuáles son los que pues, significativamente nos consumen, nos implica mayor complejidad. Y en comparativo siempre con el año anterior, aquí lo mismo con la estancia media. Entonces lo que vemos en la línea punteada es la estancia de lo que indica la norma de que deberíamos tener, y en este caso que es la norma española estamos por debajo las estancias de esa norma. Entonces, también a nivel institucional lo miramos y lo separamos entre adultos y pediatría, y también los miramos por GRD. Entonces, lo que teníamos anterior era pues el global, y aquí ya lo tenemos por los principales 10 GRD de la institución o los que mayor volumen, y lo comparamos con el año inmediatamente anterior y además con la norma si se ajusta o no. El IAMA es el índice de estancia media ajustada, que el límite es 1, entonces lo que nos muestra acá es por mes, comparativo el año 2019-2020, cómo se comporta
para mirar si estamos o no ajustados a esa norma a nivel, este es a nivel global. Como lo podemos ver por servicio, por especialidad, entonces ahí nos vamos dando cuenta dónde están las desviaciones. También miramos los costos, en este caso, este es de la unidad de neonatos, entonces, por ejemplo, tenemos un trimestre, un GRD, los GRD de los neonatos se agrupan de acuerdo con el peso, entonces este fue un outlier, ¿sí? Es un paciente que se quedó 33 días hospitalizado y representó en el costo de ese GRD el 15%, entonces nos permite mirar esas desviaciones y cuánto nos está consumiendo para poder pues mirar el impacto y hacer gestión. Y acá lo que mostramos también dentro de los servicios es aquí está organizado por trimestre y por nivel de severidad. Entonces están los 4 semestres y miramos allí comparativamente si está subiendo o disminuyendo el costo promedio por paciente, ¿sí? También tenemos la evaluación médica, donde miramos de acuerdo con el médico tratante cuántos egresos tuvo de una misma patología asociada a un mismo nivel de severidad, los egresos, la estancia media de cada uno, la estancia de lo que dice la norma, que se debió haber manejado esta patología, cuántos outliers tuvo cada uno de los médicos de acuerdo con los pacientes que se atendieron, cuál fue esa estancia media de estos outliers, cuál fue el IEMA, que en este caso los 3 estuvieron por encima de 1, es decir, estuvieron por encima de la norma, que es lo que vemos acá, están un poco por encima de lo que debe ser atendido el paciente, y aparte miramos el costo promedio por paciente por cada uno de los médicos, entonces allí nos permite ver esa variabilidad que hay por cada uno, eso pues depende mucho también pues, del consumo de cada uno de los médicos, ¿sí? Y porque en este caso estamos hablando del mismo nivel de severidad, entonces esto nos permite estandarizar un poco la práctica. Los costos en general por trimestre, comparado el año 2019-2020, entonces digamos aquí lo estamos comparando por trimestre en el mismo año, aquí también, entonces ya nos permite ver, ya era el segundo semestre de 2020, de cómo se estaba comportando, en este caso el nivel 2 y el nivel 3 de severidad, se bajó significativamente el costo promedio por paciente. Y los principales retos que tenemos nosotros actualmente es seguir trabajando en la calidad de datos. La calidad de datos, pues, es demasiado importante para este tipo de herramientas porque si nosotros no estamos generando un buen registro, pues, desde la persona que admisiona al paciente, pues lo que vamos a estar generando en todo este tipo de información, pues no va a ser real ni va a ser confiable. Entonces, es un trabajo que debe ser continuo. Nosotros estamos realizando actualmente reuniones, pues cada 2 meses realizando sensibilización de los errores más comunes que se presentan, igualmente de los diagnósticos inespecíficos que se siguen anotando, así nosotros tengamos una persona que los está gustando, la idea es que queden desde el sistema ya consignados como correcto diagnóstico principal específico. Entonces es de lo más importante que hay que trabajar. El benchmarking nacional, nosotros actualmente solo nos estamos comparando con normas internacionales y lo que queremos dentro del grupo que tenemos de clínicas y hospitales es poder realizar una norma nacional, ¿sí? En conjunto pues con la OES para poder pues digamos ya crear unas comparaciones pues más reales de la casuística nuestra. Vamos a aumentar las variables de costos, que de hecho, pues esto ya se proyectó, se está haciendo este mes, ya lo vamos a sacar el próximo mes, y vamos a tener un desglose mayor de estas variables, donde pues, nos va a permitir hacer más específica el análisis dentro de lo que se consume, entonces lo vamos a hacer por servicio, por insumos, por medicamentos, porque pues actualmente lo tenemos en 4 grupos que son pues muy generales. Y lo que se quiere dentro de este país es realizar la contratación por GRD, ya digamos hay una resolución que está allí pendiente,
todavía no hay un decreto como tal, solo hay una guía del ministerio que dice cómo se debe hacer todo el proceso de los GRDs, pero no tenemos un decreto como tal que diga que ya tenemos que empezar a contratar. En Chile ya se inició y de hecho pues ha sido como todo un éxito y eso es lo que vemos pues pronto por llegar a que acá ya se firme ese decreto y empecemos a hacer las contrataciones por estas clasificaciones. Bueno, muchísimas gracias. Quedo atenta a las preguntas que se tengan. Gracias, Natalie. Bueno, ya tenemos 2 preguntas en pantalla. Me comenta, por favor, si las puede visualizar o si necesita apoyo. Sí, el Team Coder, ¿cómo está integrado a la historia clínica y al Alcor? Bueno, nosotros tenemos un query que extraemos desde la historia clínica electrónica y son bases de datos independientes. Entonces nosotros bajamos una base de datos, esto lo hacemos mensual, la del Team Coder sí la estamos haciendo diario porque se están codificando los pacientes que egresan el día anterior, es decir, hoy están codificando todo lo que egresó ayer. Pero todo esto ya es un desarrollo que se hizo de sistemas donde se extraen, tenemos actualmente 81 variables, se extraen estas variables de campos estructurados de la historia clínica y lo que hacemos pues es hacer como toda la depuración, pasar todo a código para subirlo al Alcor. Esto se hace mensual. Además de la capacitación y la experiencia que tienen los codificadores, ¿es necesario siempre seguir utilizando el Team Coder? No, de hecho hay clínicas que no lo usan. Nosotros creo que ya somos, pues éramos los primeros que empezamos a usarlo aquí en Colombia, ese software. Ya hay 2 clínicas más que lo empezaron a usar. Lo que facilita el Team Coder es que tiene muchísimas alertas y muchas ayudas. Entonces, por ejemplo, hay clínicas donde esas codificadoras no son auxiliares de enfermería, sino que son enfermeras profesionales. Pero lo que nos permite este Team Coder para otro tipo de perfiles, por llamarlo así, es que tiene muchas alertas del CIE-10, donde incluye los volúmenes. Entonces, tiene el volumen 1, que básicamente es todo lo que digita un código y aparece el código y todo lo que excluye e incluye ese código como tal y la descripción. Y el volumen 3, que ya es como lo alfabético de todo el CIE-10. Y aparte de eso, permite hacer prototipos, es decir, armar ya pacientes, digamos, muy comunes. Entonces, si es una paciente obstétrica sin complicaciones, entonces permite definir esos códigos ya y solamente colocar ese prototipo y lo llena automático. Entonces, digamos que tiene mucha más facilidad para la persona que está codificando, pero perfectamente se puede hacer en otro tipo de base de datos, un Excel o otra plataforma que se tenga. ¿Cómo codifican los casos a los que se les realiza el mismo procedimiento varias veces? Por ejemplo, lavados peritoneales múltiples en caso de peritonitis. Bueno, los procedimientos, así como los diagnósticos, se codifican todo lo que se le ha hecho al paciente. Entonces, depende de las variables que tenga la institución. Por ejemplo, nosotros en lo quirúrgico tenemos la fecha de la primera intervención y tenemos los 4 cirujanos, o sea, es decir, las 4 primeras intervenciones tenemos cirujano y ayudante, ¿sí? Pero tenemos todos los códigos de hasta 17 procedimientos que se le puedan hacer al paciente, ¿sí? Y diagnósticos tenemos hasta 30 campos. Entonces, si anotan, si es un paciente que cada 48 horas se le hace lavado peritoneal, van a aparecer allí todos esos procedimientos, así se repitan, porque pues eso ajusta también la severidad. ¿Cómo se correlaciona los GRDs, gasto real con las vías clínicas, gasto ideal? ¿Y cuáles han sido las oportunidades de mejora implementadas a partir de los hallazgos? ¿Quiénes participan? Nosotros con las vías clínicas, no se ha trabajado mucho el tema de costo efectividad. Se ha trabajado más con
con la parte de los paquetes en costos. Entonces, digamos que lo que hacemos con las guías de práctica clínica básicamente y los GRDs es priorizar por medio de las patologías que, pues, o los análisis que nosotros generamos, esas guías de práctica clínica, pero no, pues no hemos llegado como al detalle de tener por vías el gasto. No sé si hay más preguntas. ¿Utilizan el índice casuístico como parte de los indicadores de gestión? Sí. De hecho, lo estamos usando también para hacer evaluaciones médicas. Entonces, para hacer evaluaciones médicas estamos usando el IEMA. Y si el IEMA está por encima de 1, estamos mirando si esos mismos pacientes tuvieran un índice casuístico mayor o menor, digamos, para justificar esa estancia más elevada. Entonces lo estamos usando allí y también a nivel global tenemos un boletín donde lo anotamos trimestralmente. ¿Cómo podríamos tener mayor información sobre GRD y el análisis de indicadores y cómo nos sugiere introducir los indicadores que presentar? Bueno, nosotros hicimos un benchmarking con las clínicas que tienen, eso fue más o menos hace unos 2 años, 3 años, las clínicas de mayor experiencia, porque los GRDs nos pueden sacar muchísima información. Pues de hecho, el mismo proveedor pues tiene unos manuales de todos los indicadores. Allí está la descripción, está el numerador, el denominador, qué incluye, qué excluye y pues, o sea, está toda la ficha técnica como tal del indicador. Entonces, pero son muchísimos. Entonces, la información que se puede generar desde el software es muy robusto. Entonces, sí hay que saber qué vamos a medir y qué es lo que necesita la institución. Eso también va mucho en la necesidad de la institución y si está, y en qué enfoque tiene. Por ejemplo, hay clínicas que son muy enfocados a lo financiero, ¿sí? Como el San Vicente, que ellos iniciaron desde el 2002 con un grupo de clínicas. Ellos están muy enfocados en la parte financiera con los GRDs. Pero hay otras clínicas que están enfocadas en la gestión clínica, que por ejemplo nosotros hemos hecho mucho más análisis en gestión clínica que en la gestión financiera. Entonces ya depende como de todas esas necesidades que se vayan pues creando para formar los indicadores que se estandaricen pues por mes. Ya, no sé qué otra pregunta hay. Listo, si no hay más preguntas, muchísimas gracias Natalie, gracias a todos por su participación. Vamos a cerrar esta sesión y a las 3:20 de la tarde iniciamos, continuando con nuestra agenda, con el plan de atención al empleado. Entonces les agradecemos a todos los que participaron. Gracias nuevamente Natalie. Hasta luego.